Bien, el día 21 fue el Día Mundial del Alzheimer. Hoy hablamos de ello aquí en La Lupa. Con nosotros está Laureano Caicoya, que es el presidente de la Fundación Alzheimer. Muy buenas noches, señor Caicoya. Bienvenido a La Lupa. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a ver, por hacernos un poco la idea de la cantidad del problema. ¿Cómo cuántos asturianos están hoy día afectados porque sufren este síndrome? En este momento estamos barajando cifras que pasan los 20.000 pacientes. Y en las tres ciudades más importantes de Asturias, como Oviedo, Gijón y Avilés, tenemos cifras ya de pacientes diagnosticados. Gijón está en 3.700 diagnosticados, Oviedo pasa de 2.500 y Avilés pasa de 1.000. ¿Qué quiere que le diga? Me parece mucha gente. Sí, y más que va a haber. Mire, en el año 1994, que fue cuando empezamos nosotros con todo este proyecto, con los enfermos, se nos daban cifras porcentuales consistentes en calcular sobre el total de la población, porque hay algunos investigadores que hablan el 10% de los de 60 años, el 15% de los de 70, es muy confuso. Nosotros hablamos de cifras totales sobre la población. En el año 93-94 manejábamos el 1% de la población total, 400 y pico mil enfermos de Alzheimer en España. Pero en el 2005, Alzheimer Europa nos pasó unas cifras en que España estábamos ya en el 1,36 de la población total. Las últimas cifras que manejamos ahora en el Día Mundial del Alzheimer, referidas a 2011, estamos entre el 1,70 y el 1,80 de la población total. En España ya pasamos de 800.000 enfermos. Y sin parar. Y lamentablemente tenemos muchos enfermos censados muy jóvenes, 39, 40, 47, 50 años. El Alzheimer está considerado una demencia presenil, no necesariamente hay que ser mayor para padecerla. Me va a permitir una cuestión concreta. Gijón 3.700, Oviedo 2.500, caramba, mucho más Alzheimer en Gijón que en Oviedo. Sí, pero es que hay más población en Gijón. Ya, pero mucho más Alzheimer que mucha más población. Sí. Uno de los factores que se observa en esto es porque la población está más envejecida y el Alzheimer lo padecen las mujeres en el doble el número que los hombres, y las mujeres son más que nosotros. Entonces hay unos temas porcentuales que nos sorprenden, pero luego cuando los analizamos vemos el porqué. Las cuencas del caudal y del Nalón están en el 3% de la población total, no en el 1,70 ni en el 1,80. Entonces parece ser que hay unos factores externos que las afectan, como puede ser el alto índice de alcoholismo que ha habido. Y eso afecta también a la demencia. Cuando escarbamos, cuando las cifras se nos salen, observamos cosas, los propios investigadores nos avisan, está pasando esto y lo otro. Nos dio los datos desde que ustedes empezaron a trabajar hasta 2005, 2010, van creciendo. ¿No se puede asociar ese incremento, precisamente a lo que acaba de decir usted, al envejecimiento mayor de la población? Sí, hombre, dicen que el factor más alto de padecer Alzheimer es la longevidad. Cuanto más años tengas, más riesgos tienes de padecer la demencia. A veces la gente en los coloquios, en las charlas, me pregunta que si esto es una enfermedad de moda, porque hay tal explosión de enfermos. Y yo, no, lo que es que hace 30 o 40 años una persona con 50 años era un anciano y le daba un patatús y fallecía. Hoy afortunadamente la medicina nos ha alargado la vida y estamos padeciendo enfermedades que antes no daba tiempo porque fallecíamos muy jóvenes. Las cifras estas que manejamos a nivel nacional, nosotros como fundación estamos confederados a nivel mundial. En el mundo hay 27 millones de enfermos de Alzheimer en países desarrollados, pero desconocemos cifras de países como China o como África, como la India, los desconocemos. Lo de África es normal, tienen una media de vida de 30 años, no les da tiempo a padecer enfermedades que vienen con la edad, ¿no? O sea, podemos pensar que dentro de 10 o 20 años estas cifras habrán crecido mucho más. Yo estimo que vamos a duplicarlas. ¿Duplicar? Yo creo que sí. 10, 15 años las vamos a duplicar. Bien. ¿Cuáles son los síntomas primeros que nota una persona que está afectada por el Alzheimer? Bueno, lamentablemente la enfermedad de Alzheimer empieza con olvidos. Todos tenemos olvidos. Lo que pasa que son olvidos que a veces vienen acompañados de otras actitudes un poco extrañas, ¿no? Pero yo siempre pongo un ejemplo. Esto es igual que cuando todos los días, bueno, yo no sé dónde aparco todos los días, aunque soy un gran candidato a padecerlo por antecedentes familiares, pero no encuentro el coche, ¿no? Pero imaginemos que todos los días perdemos un bolígrafo, lo encontramos, lo perdemos, lo encontramos, no pasa nada. Hasta el día que lo encontremos y mirándolo, no sabemos lo que es. Eso es un olvido más discapacitante. Ya es preocupante y algo está pasando.
Entonces también viene acompañado con actitudes, cosas raras que uno hace. ¿Cómo qué? Pues, por ejemplo, te dejas de afeitar, te vuelves agresivo, cosas que no hacías, incluso acompañado de los olvidos. Pero el problema de esto es que no lo reconoces y consigues engañar a tu entorno, creas tu propia realidad y cualquier cosa que hagas o que pase es culpa de los demás. Yo siempre cuento la anécdota de que mi pobre madre perdía las tarjetas de crédito y echaba la culpa a mi hijo, que se las robaba. Unos escándalos en casa, que para qué. Hasta que las encontrábamos perdidas por todos los lados. Pero tal como lo decían en el estadio inicial, Sí. es que lo crees. Y es un conflicto familiar tremendo, tremendo. ¿Tiene una base hereditaria fuerte este síndrome? Hay un porcentaje que yo creo que está por el 2% genético. En el 2% del total de los enfermos parece ser que se considera hereditario. Y parece ser también que es cuando te da en estadios muy jóvenes. Mi madre empezó con 59 años, duró 15 años. Con 59 años es muy joven. Y parece ser que cuando da tan joven, Sí. parece ser que es hereditario. Bueno, cuando le da una persona de 70 no es hereditario. No, es por otra razón. yo creo que a partir de los 65 es ya porque te tocó. Ya, ya. Estos síntomas que está usted diciendo, olvidos, actitudes raras, ¿cuánto tiempo duran hasta que ya se ve claro que es Alzheimer? Nosotros tenemos estimado que la enfermedad de Alzheimer se divide en 3 estadios. El inicial, que es este, que vamos a hablar de él. El estadio medio, que es ya cuando el enfermo olvida de que olvida. Y el estadio final, que el enfermo se posterga a una cama, a una silla de ruedas, está en estado vegetativo. El estadio inicial puede durar 5, 6, 7, 8 años. Nosotros tenemos estimados 5 años por cada estadio, pero no es una regla matemática. Pero igual el estadio inicial, igual nos estamos viendo por 7, 8 años, 9 años, porque viene de muy atrás, nadie se preocupa. Empezamos a decir, uy, qué despistado es, uy, que nadie se preocupa de decir, algo está pasando, y nadie se preocupa de decir, vamos a ir al médico a ver qué está pasando. A veces cometemos el error de decir, ay, qué chochea, eso es un gravísimo error. Enfermedad incurable hoy día. Progresiva, no tratable e irreversible. ¿Y hay alguna esperanza en cuanto a avances farmacológicos de los últimos 2 años? Hay una serie de medicinas que dicen que ayudan a ralentizar el avance de la enfermedad. No que curan, sino que dicen que ayudan a ralentizar. Que ya es bastante. Sí, pero es que yo también digo, ¿qué tenemos para comparar que ralentiza? Es que, ¿cómo sé yo que ralentiza? Si no le doy, sé que sigue igual o avanza más. Es una pescadilla que se muerde la cola. Entonces, a nivel concreto para Alzheimer, para nosotros no hay nada. Lo que sí hay son una serie de medicinas paliativas que van a ayudar a ir combatiendo lo que el Alzheimer te va a ir produciendo. El Alzheimer te va a llegar a producir epilepsia tardía, te va a llegar a producir Parkinson rígido, te va a producir una serie de enfermedades que podemos ir corrigiendo con una serie de medicamentos para dar calidad de vida al enfermo. Pero concretamente para combatir el Alzheimer no, a excepción de estos medicamentos que dicen que retrasan el avance de la enfermedad. ¿Hay test preventivos que una persona pueda, si se mete a ellos, decir, bueno, se le puede decir, va a desarrollar esta enfermedad dentro de 10, 15, 20 años, podemos hacer algún tipo de estrategia ya anticipatoria? Bueno, vamos a ver. Hay una serie de empresas y de hospitales y de empresas privadas, que no las voy a mencionar aquí, que dicen que mediante análisis de sangre te pueden predecir que vas a tener la enfermedad de Alzheimer. Yo a nivel personal no me gustaría que me lo hiciesen, ¿eh? Soy un cobarde, no quiero que me lo digan porque sería tremendo, yo creo. Lo que sí hay también luego es una serie de test que se le hace al enfermo, al posible enfermo, y que según lo que va contestando, claro, tiene que ser un profesional quien lo haga, según lo que vaya contestando, se va observando de que algo está pasando en esa cabeza, no necesariamente Alzheimer. Puede ser una demencia vascular, no necesariamente, y puede ser incluso hasta curable. Lamentablemente cuando es Alzheimer no hay nada que hacer, pero es que no nos tenemos que obsesionar de que porque tengamos algún problema mental va a ser Alzheimer siempre. Por Dios, no hay que alarmar a la población. Lo que lamentablemente es que lo que más suena es el Alzheimer ahora, ¿no? Somos la segunda causa de muerte en el mundo, ya por delante de cáncer, ¿eh? Antes era corazón, cáncer y Alzheimer. Hemos ganado el cáncer, ahora está corazón, Alzheimer y cáncer. ¿El paciente sufre cuando tiene Alzheimer? Yo creo, y hablo a nivel personal por lo que viví con mi pobre madre,
Yo creo que en los estadios iniciales el paciente lo tiene que pasar muy mal. Sabe que algo le pasa, pero no sabe el qué. Y yo siempre pongo un ejemplo. No sé si le pasó alguna vez que se le olvida una palabra y no le sale. Y está uno angustiado. Miles de veces, sí. Bueno, y mañana, la palabra era ferrocarril, hombre, me acuerdo. Sí. El enfermo de Alzheimer se le olvida esa palabra y no la recuerda nunca más. Ese estado de angustia debe ser tremendo. Yo solo puedo decir una cosa. Mi madre en este estadio inicial llegó un momento que me dijo, hijo mío, me duele vivir. Notaba que algo mal estaba dentro de ella. Lo que pasa es que afortunadamente esa angustia dura poco, porque entran en una fase de que yo digo que olvidan de que olvidan, entonces ya entran otros síndromes. Síndromes también tremendos, pero que no creo que tienen tanta angustia como en el estadio inicial. ¿Cuál es el papel de la familia en todo esto? Primordial. Sin la familia no habría nada que hacer. De hecho, nosotros en la publicidad de la Fundación decimos que nuestro objetivo primordial es cuidar al cuidador. Nosotros en este momento pues, estamos haciendo terapias de grupo a los cuidadores en Oviedo, Gijón y Avilés, de junio a diciembre lo estamos haciendo. Entonces, fíjese qué cosa nos pasa. Cuando entramos en un domicilio, porque nosotros actuamos mucho por toda Asturias, no solo en las grandes ciudades, siempre nos encontramos dos enfermos, el enfermo de Alzheimer y el cuidador, pero el cuidador con un deterioro mental espantoso, espantoso. Como ese cuidador no esté cuidado, el enfermo de Alzheimer dejaría de existir. Oiga, en esta sociedad nuestra y en Francia y en Alemania, el hogar que más se repite es una sola persona viviendo. Cuando esa persona tiene 80 años, 75 y tiene Alzheimer, ¿qué pasa? Porque ustedes encontrarán esa realidad nos hemos encontrado veces. Casos muy desagradables de estar atendiendo cuando teníamos subvenciones, llevar trabajadores a los domicilios por toda Asturias, de lunes a viernes, pagado por nosotros. Nos encontramos con casos en que nos fallecía el cónyuge, cuidador, y el enfermo quedar solo, y solo estábamos atendiéndolo nosotros, hasta que tuvimos conflictos importantes con los ayuntamientos, decirles, señores, que nosotros ya no podemos seguir ayudando a esta familia, que ya no tenemos recursos, que ya no podemos, para que los servicios sociales correspondientes de cada localidad se hiciesen cargo. Nosotros hemos tenido el caso más dramático que ayudamos de Alzheimer, 4 enfermos en una misma unidad familiar, suegros y padres. Imagínense, mi mujer y yo, mis padres demenciados y los padres de mi mujer demenciados, los 4 viviendo en esa casa. Yo los fui a visitar una vez, no pude volver la segunda. Bueno, pues se nos fue el tiempo. Muchas gracias, señor Caicoya, por darnos, bueno, pues hacer una descripción de los asuntos básicos sobre esto de Alzheimer y alertar a toda la sociedad sobre lo que es una prevalencia tan grande como la que nos acaba de decir, el segundo síndrome por el que muere más gente en el mundo. Es una pandemia, ya está demostrado. Bueno, pues muchas gracias por su presencia. Bueno, pues nos vamos con nuestras abogadas, con Susana Alfajeme y Elena Cuervo.